Buenas tardes, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven, que están viendo este video. Dale gracias al Señor porque si estás viendo este video quiere decir que tienes vida. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús, que nos ha dado la oportunidad nuevamente de ver la luz del día, de respirar ese aire fresco. Gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de ver a nuestra familia, conocidos, amigos. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por darnos esa oportunidad. Aun cuando estamos pasando, sí es hecho que estamos pasando una situación, ¿verdad?, terrible a nivel mundial. Esta situación por la cual está pasando la humanidad no solamente es una prueba para los cristianos o para los del mundo, es una prueba general para todo ser humano. Es un momento de prueba en la cual Dios está esperando que tu amigo reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y permitas que entre en su corazón. Es un tiempo de sufrimiento. Mucha gente está perdiendo familiares, seres queridos. Mucha gente está sufriendo esta situación que está pasando el mundo. A nivel mundial se han perdido miles de vidas. No sabemos cuánto durará esto, no sabemos el final de esta situación, pero lo que sí te puedo decir es que Jesucristo es el único que puede darte paz. Esa paz en tu corazón, esa paz que no encontrarás en ningún solo lado más que en Cristo Jesús. Bien es dicho que si tú conoces al Señor Jesucristo, tienes que buscarle, tienes que leer su palabra, buscarlo en oración, buscar su rostro del Señor, perseverar en el camino, porque ¿sabes qué? En este tiempo todo mundo tenemos miedo, todo mundo de alguna u otra forma tenemos miedo por la situación que está pasando, pero la Escritura dice que Dios nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y tenemos que usar ese amor, ese poder que Dios nos dio, esa valentía que Dios nos dio en el nombre de Cristo Jesús para que nosotros podamos salir adelante. Tienes que dar ánimo a tu familia, tienes que dar ánimo a tus compañeros, tienes que dar ánimo a tus hermanos en Cristo. Hoy hasta este día las iglesias están cerradas. Y quizás muchos estén pensando, tengo ganas, tengo muchos deseos de ir a la iglesia, de ir a agradecerle al Señor, de alabar al Señor, de cantarle, ¿verdad?, un salmo, pero lamentablemente no podemos. Tenemos que estar en casa por esta cuarentena. Pero tal vez Dios te dé una buena o una nueva oportunidad para un día llegar nuevamente a su casa, a darle gracias, a llorar, a humillarte delante de Él. Alabarle y glorificarle con todo tu corazón. Quizás lo estés haciendo hoy en casa, y si no lo haces, búscalo. Ahí en tu casa busca al Señor, lee la Escritura. En esta Escritura tú encontrarás toda la vida que el Señor quiere para ti. Encontrarás todo aquello que va a hacer que tu vida florezca y que tu vida sea una vida mejor a partir de este tiempo en el cual se termine esta pandemia. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, yo te invito a que lo conozcas, te invito a que permitas que entre a tu corazón, que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Él es el único que te puede dar paz y tranquilidad. Y si tú dices que eres salvo, pero nunca has cambiado tu vida, déjame decirte que fuiste engañado. Fuiste engañado por aquellos supuestos predicadores o por aquellos supuestos evangelistas o por aquellos supuestos profetas o supuestos apóstoles que solamente buscan un interés, que es el dinero. Y te engañan diciéndote que ya aceptando al Señor Jesucristo eres salvo y puedes seguir en tu vida normal como siempre lo has hecho. Pero es mentira. La Escritura dice otra cosa. La Escritura sí es cierto, dice que para ser salvos tenemos que aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Declarar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es cierto. Pero también es cierto que la Escritura dice que tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Tenemos que dejar todos los pecados que hemos hecho o que hacíamos anteriormente. La Escritura nos dice claramente que al reino de los cielos no entrará un sinfín de personas que son pecadoras. No entrará el borracho, adúltero, fornicario, mentiroso, el que se echa con varón, etc. Y muchos han tapado esa verdad, porque muchos susodichos siervos te hablan de la prosperidad y la prosperidad y prosperidad y amor, y nunca te hablan del arrepentimiento y del perdón de tus pecados. Nunca te hablan que tienes que arrepentirte de tus pecados, doblar rodillas delante de Dios, porque la Escritura es bien clara cuando dice que todo pecado que es declarado es perdonado, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es de que te invito que a partir de este tiempo
recapacites. Y si ya alguna vez aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, cambies tu forma de vida. En esos últimos días, ¿verdad?, que estamos pasando, Dios quiere hablar contigo. Dios quiere mostrarte esa oportunidad que está dando en esta cuarentena, para acercarnos más a Él, para sentir su presencia, para sentir su amor, para sentir su misericordia, para sentir cómo llega Jesucristo y nos abraza, porque déjame decirte que el Espíritu Santo está ahí junto a ti, listo para consolarte, listo para acariciarte y abrazarte cuando tú se lo pidas en reverencia al Señor. Así es de que la cuarentena, el número 40, es un número bíblico, ¿verdad?, que siempre nos está refiriendo a una oportunidad, a una prueba, a una oportunidad, a una prueba. Lee la Escritura y vas a encontrar todas esas pruebas con el número 40. 40 años en el desierto, 40 días el Señor Jesucristo en el desierto, 40 días Moisés con Dios. No es casualidad, es un llamado de Dios. Dios está harto de todos los pecados que hemos cometido aquí en la tierra. Como pasó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé se perdió toda creencia, se perdió todo respeto a Dios, y dice la Escritura que hicieron barbaridades hasta que la tierra gimió y clamó venganza por todo lo que el ser humano hacía. Quizás estemos pasando el mismo tiempo o tal vez peor. Pero la salvación es similar. A Noé se le pidió hacer una arca para que se salvase aquel que quisiera y desea salvarse. Muchos o nadie aceptó, más bien solo su familia. Hoy esa puerta, ese paso a la salvación es Cristo Jesús. Él te está esperando. No sigas al hombre, sigue a Jesucristo. Es la única verdad. No hay ninguna religión en la cual alguien te pueda decir: esta es la verdadera iglesia, esta es la verdadera religión. Dios no es religión. Dios quiere una relación contigo y Él. Dios no quiere religiones. Las religiones son del hombre. Sigue a Dios. El Señor Jesucristo un día dijo, ¿verdad?, que las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Y nuestro pastor es el Señor Jehová de los ejércitos. Que no te confundan. No te confundan. Lee la Escritura, porque en ella está toda la verdad. Dice que de aquí mana la vida. Así es de que no sigas al hombre. Sigue a Dios. El hombre es pecador y falto, y lo único que va y quiere de ti es tu dinero. A muchos les da miedo que no tengan congregación, y por eso no les hablan del pecado, de la maldad que están cometiendo, ni el arrepentimiento. Y si vas a una iglesia y está vacía, es porque en esa iglesia te van a hablar del arrepentimiento y de los pecados, y que tienes que acercarte a Jesucristo doblando rodillas y sincerándote con Él y declarar tu pecado para que puedas ser perdonado y así tú tengas paz en esta tierra. Así es de que, amigo, fortalécete en estos días. Fortalécete en el nombre del Señor, en la palabra del Señor. Ten fe en Él, confía en Él, y Él va a hacer ese milagro que tú deseas. Él va a hacer que si nosotros, dice la Escritura también, que si todo su pueblo sobre el cual su nombre es invocado, Él oirá. Si nos humillamos delante de Él, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará su tierra. Él sigue esperando eso. Tal vez muchos nos estemos humillando en este tiempo, pero todavía faltan más que Dios está esperando. Cuando eso suceda y que todo ese número de seres humanos nos dobleguemos delante de Dios, nos humillemos y le pidamos perdón, entonces Él va a oír y va a descender, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar la tierra. Quizás tengamos otra oportunidad más. No la desaprovechemos, amigo, hermano que me ves. Ya no juegues a la iglesita, no juegues a ser un liderito, no juegues a ser un cristiano. Sé un siervo del Señor, sé un verdadero hijo de Dios. Dice la Escritura que Él está buscando siervos que le busquen y que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy, en este día, ¿verdad?, estamos recordando, según la tradición, el domingo de Ramos, o la entrada triunfal. Dice la Escritura, la entrada triunfal del Señor Jesucristo, ¿verdad?, en ese año que Él estuvo acá. Y dice que entonces pasaron muchos acontecimientos para cuando el Señor Jesucristo llegó e hizo la entrada triunfal. Nosotros tenemos que reconocer que esa entrada triunfal que el Señor Jesucristo hizo
mucha gente esperaba, o la gente de ese tiempo esperaba que fuera una entrada de un rey, físicamente un rey poderoso, un rey con poder, un rey con un ejército, un rey con armas, un rey invencible, con todos sus seguidores invencibles, para poder derrotar a aquellos que tenían cautivos y que tenían de alguna forma humillando, golpeando, robando a toda la gente de ese tiempo. Pero él llegó, dice la escritura que él llegó montado en un pollino, llegó con humildad, llegó con sus discípulos, ¿verdad?, caminando. Pero hubo un sentir en el corazón de todas las personas que estaban ese día ahí, porque todos a una misma voz gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocía el Espíritu la presencia de ese Dios todopoderoso aquí en la tierra. Él sabía que esa entrada triunfal no iba a acabar físicamente en algo bueno para él, en su cuerpo, ni para la gente que lo rodeaba, porque él ya sabía lo que venía en el futuro. Él ya sabía que iba a ser, ¿verdad?, apresado, que iba a tener un falso juicio, que iba a ser crucificado y que mucha gente iba a sufrir, que mucha gente iba de alguna forma a sentirse desilusionado, defraudado, porque Jesucristo había sido crucificado y muerto. Pero no sabían ese acontecimiento maravilloso por el cual nosotros tenemos fe, que existe Dios. Ese momento en que el Señor Jesucristo resucitó, ahí mostró, ¿verdad?, y manifestó el poder de Dios Todopoderoso. Así es de que hoy, en este día, se está recordando esta entrada triunfal que el Señor Jesucristo hizo en lo que nosotros aquí llamamos la Semana Santa. Para todos los cristianos, esta semana es una semana de reflexión, una semana en la cual es diferente esta semana a las demás de años anteriores, porque en años anteriores mucha gente, quizás tú, te pasaste el festejo de la Semana Santa ebrio, te la pasaste de fiesta en fiesta, pero nunca asimilaste lo que Jesucristo vino a hacer en el mundo por ti. Ni siquiera sabías de qué se trata o de qué se trataba estos días de Semana Santa. Hoy Dios ha dado la oportunidad de que puedas concientizar estando ahí en tu casa y sepas y te enteres realmente cuál es el propósito de este día, de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, y uno de cada día que viene del proceso de esta Semana Santa hasta el arresto del Señor Jesucristo y la crucifixión de Él. Muchos lo hacemos tal vez porque es una tradición de nuestros padres. Pero para el Señor Jesucristo fue más que eso. Fue una semana profunda de entrega, de consolación. Él no escatimó su vida para salvar la tuya. No escatimó su vida para darte vida a ti aquí en esta tierra. Traía una tremenda responsabilidad el Señor Jesucristo estos 7 días, ¿verdad?, de esta semana. Y todo concluyó con la resurrección del Señor Jesucristo. Así es de que vamos a leer rápidamente para que sepas los acontecimientos. Si tú nunca te habías enterado, no te había preocupado saber de la vida de Jesús o de lo que dice la Escritura, vamos a leer un poquito acerca de este primer día, la entrada triunfal. Quizás muchos son cristianos por dicho, ¿verdad? Muchos son seguidores por dicho porque supuestamente el papá o los abuelitos fueron cristianos, etcétera, pero nunca reconocieron al Señor Jesucristo en su vida, nunca han sido miembros de una iglesia, solamente van a una iglesia cristiana, tal vez en el tiempo de Christmas, tal vez en el tiempo de Semana Santa, y quizás hoy estés deseando estar aquí en la iglesia o en tu iglesia pidiéndole perdón y misericordia al Señor. Vamos a leer en el libro de Marcos 11, del 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita
y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es una sensación, ¿verdad?, que sentimos al ver esa entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, en ese pueblo en el cual se encontraba tal vez mucha incredulidad espiritual, y iba a ser ahí el marco de todos los acontecimientos hasta la resurrección del Señor Jesucristo. En los últimos pasajes leímos, ¿verdad?, varios acontecimientos que el Señor vino haciendo con el pollino, etcétera, cuando entró hacia Jerusalén. Pero también hemos visto el sentir del Señor Jesucristo. Tenía un sentimiento de tristeza, un sentimiento que le daba mucho dolor al Señor Jesucristo al ver a la gente, tal vez con un poco de hipocresía, a la gente tal vez con un poco de no sé, lo veían de otra forma, una situación de diferencia que tenían con él. Ellos solamente querían, mucha gente, no estoy hablando de toda la gente que estaba ahí, muchos tenían otros intereses o querían otros intereses, otros habían sido tocados por los milagros que el Señor Jesucristo les había hecho a ellos personalmente, o a los que estaban alrededor de ellos, porque si leemos la Escritura, si usted ahí en su casa lee la Escritura, puede ver todos los milagros que Jesucristo hizo, ¿verdad?, a través de todo este ministerio de 3 años que duró el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y el propósito de esa entrada triunfal a Jerusalén, una de las cosas que más nos sorprende cuando leemos en este pasaje son las medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí las miradas de la multitud en su entrada a Jerusalén. Esto no quiere decir que el Señor no hubiera estado siendo rodeado anteriormente en muchas ocasiones de multitudes que le buscaban y le seguían, pero a lo largo de todo el Evangelio, Marcos nos ha mostrado una y otra vez que Jesús intentaba evitar la publicidad. Él no quería ser famoso solamente de nombre, una fama visual, sino que él quería ser alguien importante en el corazón de la vida. Hoy en día vemos a muchos que quieren tener una fama visual, una fama en el mundo, una fama terrenal, pero se olvidan de darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Hay muchos susodichos, ¿verdad?, siervos que solamente quieren vivir de la gente, quieren vivir de toda esa comodidad, ¿verdad?, por medio de todo lo que les roban a la gente que va a las iglesias, o en este caso a las ovejas. Y quieren estar cómodos, tener una buena casa, el mejor carro, la mejor ropa, y que no les falte absolutamente nada. Pero en el momento de la prueba, en el momento en el cual se ven o se tienen que ver esos sentimientos y ese amor, se esconden. Es lo que estamos viendo en este día. Muchos susodichos siervos del Señor que han estafado a la gente se han escondido, no se han visto alrededor de sus áreas tratando de ayudar a la gente en esta situación. Jesucristo no quería dar esa impresión, Él no quería ser famoso, no quería que la multitud y toda la gente lo viera, que está ahí, lo viera como alguien superior físicamente, sino que Él quería que lo sintieran en su corazón. Por lo largo de todo ese evangelio, Marcos nos mostró todo eso, y Jesús por eso es que evitaba toda esa publicidad. Aconsejaba a muchos de los sanados que guardaran silencio sobre la ansiedad, sobre toda la sanidad recibida, que se retiraba con sus discípulos para orar y tener instrucción privada con ellos.
Incluso cuando quisieron hacerle rey, él se fue apresuradamente. Pero ahora todo esto es diferente. Ahora él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta entrada triunfal a Jerusalén es el inicio de todo lo que hoy podemos gozar y disfrutar espiritualmente, el inicio del cumplimiento de la profecía de Jehová de los ejércitos, cuando dijo que iba a mandar al Salvador de la humanidad, y ese Salvador es Cristo Jesús. Así es de que te recuerdo solamente que es el único, no hay nadie más en el mundo, ni hubo antes nadie más, ni habrá antes nadie más. En el único que hay salvación y vida eterna es en Cristo Jesús. La Escritura es bien clarita cuando dice que Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Jehová de los ejércitos, es el Dios Todopoderoso. Cuando el Señor Jesucristo ya estaba entonces en la cruz, entonces una persona de las que estaban ahí crucificadas junto con Él, reconoció en su corazón a Él Todopoderoso. Sintió la presencia de Dios espiritualmente, el poder de Dios, y Él le clamó y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Ese fue un acto de fe que hizo que este hombre, en el momento de su muerte, estuviera con el Señor. La cruz y el trono son dos cosas totalmente diferentes, pero sin embargo fue para que tú tuvieras salvación y vida eterna. A Jesucristo no le importó dejar su trono de gloria y bajarse aquí a la tierra y ser humillado por todos la gente de ese tiempo, y aún hoy en día sigue siendo humillado por todos los actos que tú y yo cometemos, por los actos que la humanidad está cometiendo, porque dice la Escritura que Él está intercediendo por ti y por mí ante el Padre Celestial. Sin embargo, aunque este pasaje nos representa que Jesús como el Rey esperado, sabemos que finalmente acabó muriendo en la cruz de forma vergonzosa. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona la cruz con el trono? Los sufrimientos del crucificado con su gloria como Rey. Algunos pensamos que la cruz fue un obstáculo imprevisto en su carrera hacia el trono, al punto de que acabó con todas sus aspiraciones mesiánicas. Pero los que piensan así, la resurrección fue una invención de sus discípulos, que no se conformaban con un final tan trágico. Otros creen que la cruz es otros creen que la cruz es un divinamente previsto, que permitiría a sus siervos viajar por el mundo preparando a las naciones para el reino venidero. Pero en la palabra de Jesús, la cruz no era ni un obstáculo ni un intervalo útil, sino que era el fundamento sobre el cual se iba a establecer su reino. Entonces te sigo diciendo que la diferencia entre la cruz y la gloria es el amor y la misericordia de Dios. Esa profecía ya estaba dada. La humildad del Señor Jesucristo se mostró aquí en la tierra. Dios está esperando algo de ti. Dios en este tiempo está esperando que tú realmente consideres el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la carne, que vino a hacer aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, es Dios mismo, y Él tuvo que bajar aquí en la tierra para decirnos exactamente cómo vivir para la honra y la gloria del Padre Celestial. Quizás en este momento tú estés pasando igual que todo el mundo, ¿verdad?, por un tiempo de nerviosismo o de temor. Quizás no te afecte. Quizás tú tengas todas esas comodidades ahorita, quizás no las tengas. Pero lo único que te queremos decir en esta mañana es que tengas a Cristo Jesús en tu corazón. Dice la Escritura que con Cristo Jesús seremos más que vencedores. Y en Cristo Jesús podemos salir adelante y ser más que vencedores en esta situación que estamos pasando. Deja toda esa tensión, problemas y enfermedades en las manos del Señor Jesucristo y Él hará. No te dejes estimar por ningún ser humano, porque el ser humano es pecador. La palabra dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. El único que fue justo y el único que no pecó es el Señor Jesucristo. Así es de que no te dejes estimar por aquellos susodichos siervos o susodichos
predicadores que solamente quieren aprovecharse de la situación de la congregación. Busca a Dios, cree en Él, acéptalo en tu corazón y vas a ver que tu vida cambiará. Él te dará paz. No te va a dar una paz como la que da el mundo, sino que te dará una paz espiritual para siempre. Y si tú perseveras hasta el fin, dice la Escritura que llegaremos a aquel lugar donde no hay tristeza, no hay llanto y no hay dolor. Así es de que tú decides el futuro de tu vida, hermano, amigo que nos ves. Tal vez tengamos una oportunidad más de adorar todos juntos al Señor Jehová de los ejércitos en una iglesia, en tu iglesia o en donde tú vayas, pero ve con esa mente y ese corazón dirigido al Dios Todopoderoso. Alábale sin cesar, cántale, pídele, llórale al Señor, deja tus cargas ante Él y vas a ver la diferencia de tu vida, va a ser notoria. No tengas miedo, no tengas miedo, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te invito a que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Quizás este es el tiempo que el Señor puso para que tú abrieras tu corazón y lo dejaras entrar. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón en este día, solamente cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. En este momento, Señor, llego delante de su presencia y me arrepiento de todos mis pecados que he cometido. Transfórmeme, cámbiame, Señor, no quiero ser igual. Hágame a conforme sea su voluntad, Señor. Límpiame de mi maldad y perdone mis pecados. Se lo suplico, Dios eterno, y se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, amigo, hermano, y estaremos escuchándonos o viéndonos en una siguiente oportunidad. Dios te bendiga.